Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo, la patria de las moscas. Lo vamos a saludar al colega y compañero Leonardo Martín, integrante de Radiográfica, que ayer estuvo en Obras, donde se realizó este proceso que recién arrancamos describiendo en esta patria de las moscas en la cadena de comunicación y cultura Cruce. Leonardo, Pablo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días para todos. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Podés ¿Ahí me contarnos? ven bien? Perfectamente, te recibimos muy bien en todos los sentidos. Dale. ¿Podés transmitirnos cómo se vivió el congreso, el encuentro de la CGT en Obras? Recién estábamos haciendo una primera aproximación y pensando también, ya esto en producción y no al aire, en el tema de la paridad, ¿no? Hay muchas mujeres que tuvieron sus cargos, pero no cargos preponderantes, y la foto que deja la CGT es 100% masculina. A ver, bueno, varias cosas. Primero, poner un poco la información sobre la mesa. Lo que ayer se realizó fue el Congreso para la renovación de autoridades para el periodo 2025 hasta el 2029. Este Congreso se realizó en obras sanitarias, un poco más de 1.800 congresales participaron y el triunvirato de conducción. Bueno, hay un nombre que se sostiene, que se mantiene, y dos nombres que, bueno, se modifican, que de todas maneras eran parte ya del Consejo Directivo, pero que ahora tienen un lugar mucho más preponderante como es el Secretariado General. ¿No? Ahora si quieren profundizamos igual un poco sobre el tema, solo, bueno, los nombres es Jorge Sola del Sindicato del Seguro, que previamente era el secretario de Comunicación de la CGT desde el 2016 hasta la fecha. Bueno, ahora tiene este rol mucho más importante. Está Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio, que en el caso de Jerónimo era parte del área de salud de la CGT. Bueno, y ahora toma esta posición y se da la continuidad de Octavio Argüello, que es dirigente de camioneros. Recordemos que Octavio Argüello está ahí tras el portazo que pegó en noviembre del año pasado Pablo Moyano, hijo de Hugo, en medio de conflictos familiares, de conflictos sindicales de camioneros, con diferencia de Pablo Moyano con su padre y con parte de la familia, y con también diferencias de visión en cuanto a cuál tendría que ser el rol de la CGT con sus compañeros. Sí. En el medio, con lo que hablabas de la representación de las compañeras, en el Congreso del 2021, que ahí hubo, digo, el mundo sindical, hay que admitirlo, obviamente no era un lugar más bien masculinizado. Hubo un intento en 2021 que dio una mayor participación. Después está esta discusión de los lugares preponderantes o no. Se hablaba mucho de Maya Volkovinsky como integrante de este triunvirato de conducción. Maya Volkovinsky es dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Bueno, finalmente Maya Volkovinsky no fue, y yo no creo que haya sido solo un tema porque si era mujer o no en este caso, sino una disputa lisa y llana de poder dentro de la central, donde Camioneros buscó contener su lugar, ¿no? Porque el que se hablaba que podía salir desde esa posición era Octavio Argüello, pero bueno, en el caso de Volkovinsky me parece que tiene que ver, en este caso, disputa de poder lisillana, que hubiera sido con un sindicato, en este caso hubiera sido un varón, hubiera sido lo mismo. Pero bueno, es cierto que el mundo sindical quizá a veces en cuanto a lo dirigencial no refleja exactamente lo que es después concretamente el mercado laboral en la participación de las mujeres. Sí, totalmente. Los tres, el nuevo triunviro, podemos decir que tiene un perfil moyanista o tiene ese vínculo, más allá de la pertenencia de camioneros de uno de ellos, tienen ese vínculo con Hugo, ¿no? Más que con Pablo, me parece. Sí, a ver, del triunvirato decir que el triunvirato primero repasar, ir un poquito hacia atrás. El formato de triunvirato se conforma en el año 2016, ¿no? Si recordamos el gobierno de Cristina Kirchner, había tres CGT cuando termina el gobierno de Cristina. Estaba la CGT Alsina, que encabezaba Antonio Caló, estaba la CGT Azopardo de Hugo Moyano y estaba la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo. En ese momento, cada integrante del triunvirato era cada uno de estas CGT, es decir, en ese momento estaba Schmidt por camioneros, Héctor Daer
por ese sector de lo que era la CGT Alsina, los gremios que se denominan gordos por la cantidad de afiliados que tiene. Y estaba Carlos Acuña de El Barrio Nuevismo. En este caso, los que se denominan gordos e independientes siguen sosteniendo sus lugares, camioneros también. El que pierde representación en esta, perdón que me muevo, pero el que pierde representación en esta CGT es Barrio Nuevo en esa conducción especialmente. Cuando vamos a Cristian Jerónimo responde, o por lo menos es parte del sector de Gerardo Martínez, de titular de la UOCRA. Cuando vamos a Jorge Sola, responde, o por lo menos tiene la representación de los que se denomina gremios gordos, que es lo que decía, que gordos por la cantidad de afiliados que tienen, digo, pienso en Sanidad, UPCN, y Camioneros sigue manteniendo su cuota allí de representación con Octavio Argüello. Así que bueno, este es el complejo, a veces entramado de la CGT, donde conviven diferentes vertientes, donde hoy el moyanismo quizá no tiene el protagonismo de otra etapa de tiempos más recientes, ¿no? Ha perdido esa centralidad el moyanismo y lo que vemos cuando más allá de la renovación, que Andrés Rodríguez de UPCN sigue como secretario general adjunto, Héctor Daer sigue, Gerardo Martínez sigue, es decir, va a ser un triunvirato que uno tampoco lo imagina con un perfil muy propio, sino que va a seguir por detrás, sostenido por esa mesa chica de la CGT que viene de hace mucho tiempo y que va a incidir en el rumbo de la central. Son caras nuevas, pero no les veo tanta autonomía. A eso es lo que me refiero en cuanto a esta nueva dirigencia, o sea que puede darle un propio cariz, puede darle un propio perfil, pero no veo que que tengan margen para cortarse solos y decir, bueno, hacemos nuestra propio perfil de CGT. Eso no lo veo claro. Bien. Leonardo Martín, compañero de Radiográfica, ayer en Obras, para no ver un recital de rock, sino para escuchar el concierto de la CGT en esta elección del triunvirato. Contame brevemente, Leonardo, el momento en el que se va a Barrio Nuevo, el momento en el que esa parte del movimiento obrero se va en desacuerdo, en teoría en desacuerdo con el triunvirato, querían volver al unicato, a un único secretario general. Eso es lo que se ve en la superficie, pero estimo, no sé vos qué viste, qué olfateaste allí, que tiene que ver también con los posicionamientos frente a la reforma laboral. ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, hay un sector del barrionuevismo que no son muchas organizaciones sindicales, en donde en un momento hay una moción de Omar Maturano, titular de la Fraternidad, gremio de conductores de trenes, que lo que plantea, aliado hoy con el barrionuevismo, lo que plantea es, bueno, tenemos que volver a un unicato, que no es una discusión que solo planteó el barrionuevismo, ¿no? Dice, tenemos que volver a un unicato. Acá tengo el perro que quiere peinar también, parece. Está muy bien. Quiere decir lo suyo. Bueno, entonces tenemos en este caso, Omar Maturano que plantea, tenemos que volver a un unicato para que ese unicato tenga mayor poder, tenga mayor autonomía y dice, bueno, votémoslo a una asamblea de 1800 congresales, imagínate el estadio de obras sanitarias repleto, y él dice, votémoslo en forma que digo, privada, que no, que con un voto cerrado, con un voto que en este caso no sea mano alzada. Bueno, se hace la moción allí en este Congreso, y el Congreso vota a mano alzada rechazando y sosteniendo al triunvirato, y ahí se fueron algunos congresales de este sector, pero no es tan importante en cuanto a lo numérico, ¿no? Esto hay que decirlo. Vamos a ver de todas maneras cómo sigue después esta relación con el sector del Barrio Nuevo. Vamos a ver qué pasa también con la reforma laboral, que es lo más desafiante, urgente que se viene para esta conducción de la CGT, ¿no? Porque el gobierno nacional ya lo ha planteado como una prioridad absoluta, como una prioridad total, avanzar con una reforma laboral que apenas se dé la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre, lo que
en este caso el gobierno quiere avanzar, en primer lugar, en su mayor nivel de fortaleza política, avanzar con una reforma laboral que no vimos, no hay un proyecto todavía claro. Sí tenemos como referencia uno que fue presentado en noviembre del año pasado por la diputada Romina Díez de Santa Fe, que a su vez es un proyecto que aglutina otros proyectos también, muy regresivo, que destroza, te diría, un montón de derechos laborales, convenciones colectivas, destroza el poder de financiamiento, la capacidad de financiamiento de las organizaciones sindicales y con ello la posibilidad de dar peleas. Entonces, bueno, es lo que va a enfrentar en lo inmediato, además con una agenda que las elecciones del 26 de octubre corrieron totalmente, porque si en algún momento había algunos gobernadores o provincias que estaban mostrando gestos independentistas en el Congreso, rechazando el veto, votando algunas leyes que el gobierno no quería, bueno, evidentemente esa agenda parece haberse corrido y veremos qué ocurre a partir del 10 de diciembre. Yo creo, esto ya es intuición mía y percepción de lo que veo. Algo se va a discutir y algo va a salir, veremos después la profundidad de lo que... Sí, totalmente. Totalmente. Estamos charlando con Leonardo Martín, compañero periodista de Radiográfica. Ayer estuvo en Obras Sanitarias de la Nación, en este congreso de la CGT. Bueno, por lo que nos cuenta Leonardo, los integrantes del triunvirato quedan en esa posición frente a la historia de poder ser recordados, frente a un avance de un intento de una reforma laboral, como Saúl Gualdini resistiendo en los 90 o como Jorge Triaca padre entregando en los 90, ¿no? Están en esa situación, ¿no, Leo? Sí, a ver, creo que tiene además sus pliegues esa situación, ¿no? Es complejo porque, digo, cuando uno ve el presente sindical, no es el mismo de la etapa de Ubaldini, no es el tipo, digo, hoy en el mercado laboral argentino tenés un 50% de trabajadores registrados, ¿no? Lo que no es la misma fuerza que tenía la CGT quizás hace 30, 40 años que en este presente, pero bueno, veremos después eso habrá que ver la fortaleza con la que se opone a este avance contra los derechos. Es cierto que tampoco tiene un Congreso muy cercano, ¿no? El gobierno no está tan lejos de lograr esa mayoría. Lo que adelantaron ayer, veremos después en la práctica, veremos, yo no me adelanto todavía. Dicen, bueno, vamos a tomar medidas como ocurrió, por ejemplo, cuando fue el DNU 70, ¿no? Estamos hablando de diciembre del 2023 con una reforma laboral que, bueno, muy regresiva también. Allí hubo algunas movilizaciones, se dieron los primeros paros, el paro del 24 de enero del 2024, el paro más rápido, y después también se judicializó, es cierto. Una vez pasados esos 3 primeros 4 meses, el gobierno de Milei entró en modo avión la CGT, ¿no? En ese momento, un poco planchó la conflictividad, planchó esta idea de avanzar con un plan de lucha, pero bueno, ahora quizá acorralada, veremos qué es lo que puede terminar ocurriendo, sobre todo si se quieren meter con el sistema, con el modelo sindical argentino, que es el diferencial que tiene aquí en Argentina, pero si te avanzan contra el modelo sindical, después es muy difícil recuperar. Miren lo que pasó en Brasil. Temer, en 2017-2018, saca una reforma laboral en ese momento, y con Lula en el poder no la pudieron revertir todavía en Brasil esa reforma laboral. Por eso hay que estar muy atentos, y es cierto, ¿no? Que es un momento bisagra para los trabajadores en este momento. Totalmente. Leo, te agradecemos mucho el contacto, el tiempo y bueno, haber traído de experiencia en cuerpo presente allí de obras del Congreso de la CGT estas primeras repercusiones. Como decís, hay que esperar, pero hay que estar atentos y atentas porque se juegan nuestros derechos como trabajadores y la búsqueda por los derechos de todos los laburantes que están fuera del sistema y no los tienen. Claro. No tienen que bajar los que están adentro y salir, sino hacer que entren los que están afuera, ¿no? Esa sería la ecuación. Totalmente. Veremos qué pasa. Un abrazo grande. Y te agrego, Sí, y que la reforma laboral no es la que va a generar empleo, sino el modelo económico. Ahí está la clave de la generación de empleo, no en sacarle derecho a los trabajadores actuales. Un abrazo. abrazo. Esperemos ser bien representados por esta CGT que se consagró en el día de ayer. Bueno, arrancamos con la voz, con el testimonio del nuevo integrante, de uno de los 3 integrantes
del nuevo triunviro de la CGT con Cristian Jerónimo, junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, y la cobertura de lo que fue el encuentro del periodista Leonardo Martín de Radiográfica aquí en La Patria de las Moscas desde FM en Tránsito en la cadena Cruce.